para poder dar el mensaje certero y adecuado a lo que tú nos has mostrado. También pedirle a los hermanos que se vayan a conectar, que tengan esa unción de estar con nosotros, que puedan ser ministrados, así como cada uno de nosotros o familias aquí representadas. También bendice a los pastores principales de esta iglesia, como los pastores de cada congregación que estamos aquí en Guadalupe, Villanueva para el mundo, Toluca. Bendícelos a cada uno de los que conformamos este cuerpo de la iglesia, que es de Jesucristo. Bendice aquí al hermano Salim, que es el que está como coordinador de este grupo, y aquí nosotros que estamos discipulados o nos estamos disciplinando en este estudio. Te lo pedimos todo eso a nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien. Amén. Bienvenidos a los que se acaban de conectar. Pues vamos a dar pie a nuestro devocional del día de hoy. Eh, no dejando de recordar que el motivo de este estudio es pues no solo llevar, o sea, llevar el evangelio a quien no conoce o cree conocer de Cristo, ese es por un lado, pero que a la vez les dejemos a ellos liberados, desatados de sus pies, de sus manos, valga la expresión, para que puedan caminar en el Evangelio, conocer a Dios, para que tengan profundamente establecido qué es lo que recibieron. Porque es muy fácil decir una oración, es muy fácil decir unas palabras, pero qué difícil y qué tan profundo es poder entender qué es esa gracia que recibimos de Jesucristo, qué, qué es ese regalo que Dios nos da. Parece fácil, pero bueno, no lo es así. Sin embargo, conforme nuestro entendimiento va cambiando, va cambiando, va cambiando, es cuando realmente empieza el gozo de seguir los pasos de Jesús a través de su evangelio, del evangelio de la palabra de Dios. Adelante, Jorge, con el estudio, por favor. Aquí te Hola, buenas tardes, escuchamos. hermanos. El devocional de hoy se trata ¿a qué Dios oras? ¿Te has preguntado alguna vez a qué Dios oras? ¿Y para qué lo haces y por qué? Bueno, los que estamos en Cristo lo hacemos regularmente y con gusto para pedirle cosas, o más bien que nos ayude en alguna situación o prueba, carencia de algo, trabajo, salud, problemas, etcétera. Pero lo haces bien, te resulta, te contesta. También hay otros grupos que oran a otros dioses a los cuales sabemos nosotros que son falsos y ellos creen que sí les funciona, pero no es bíblico. Dios en su palabra nos dice que hay un solo Dios. Éxodo capítulo 3 versículo 6 y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y antes se había presentado desde Adán, pero aquí lo dice abiertamente a todo su pueblo, como ya se había presentado a otros para dar testimonio que existe en toda su plenitud. Entonces, ¿qué significa que uno de sus atributos? ¿Qué significa? Es que uno de sus atributos es que la presencia de Dios. Y presencia significa conocimiento previo, como en Romanos 8:28, que dice que nos predestinó. Y aquí nos lleva a la elección de Dios. No procede de nada que exista en nosotros o de nada que proceda de nosotros, sino únicamente de su propia y soberana buena voluntad. Entonces, sabiendo esto, en Hechos capítulo 12, versículo 5, dice así, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Esto trata de la parte en que Pedro es prisionero por culpa de Herodos y todos temían por la dureza de sus actos, ya que estaban matando a los cristianos en ese momento. Pero ¿qué nos dice que la iglesia oraba a Dios, el cual hizo el milagro de un ángel de rescatar a Pedro? Y cuando llega Pedro a ellos reunidos, no lo creían, dudaban que era él. Dios hizo su voluntad y los oyó a ellos, pues oraban a Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. En Romanos 1, capítulo 1, versículo 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Cuando ores, no esperes que Dios en el momento te responda.
Quizás sí habrá algunos milagros instantáneos, pero depende de su voluntad. Al orar Dios ve nuestra fe, nuestra devoción, el carácter de nosotros hacia Él, no solo por conveniencia, sino el amor que profesamos hacia su Hijo. Recuerda que nadie va al Padre si no es por el Hijo y nadie va al Hijo si no es por el Padre. Cristo, te pedimos que sigas haciendo obra en nosotros a través de tu palabra, para que tu voluntad buena y soberana siga reinando en nuestros corazones y así poder seguir en tu camino y nos escuchen para llevarlos a ti en tu poderoso nombre. Amén. Gracias, Jorge, por compartirnos el devocional de hoy. Y pues seguimos con el tema, ¿no? De la casa de Dios y el templo de oración que somos todos nosotros. Para los que no estuvieron la semana pasada, yo espero ya en la próxima semana estrenar al menos los videos de esta serie que estamos compartiendo. La serie es La casa de Dios y el templo que somos todos nosotros. Hoy vamos a ver la parte 2, pero va a ser un pequeño resumen de la semana pasada. Jesús les dijo a los fariseos, ¿no? Mi casa, la que escrito estaba que mi casa será casa de oración y ustedes la han convertido en casa de ladrones. Qué impactante, y en resumen, para modo de resumen, vimos la semana pasada cómo esas palabras de Jesucristo iban mucho más allá de hablar de unas rocas o de un templo. Son unas palabras que profundamente, que prácticamente estaban diciendo, Dios se va a mudar de un templo de hecho de mano de piedra de hombre a un templo no hecho por manos de hombre, que somos nosotros en la gracia, ¿no? Que ya que en la gracia, Jesucristo nos ha hecho, y se ha amalgamado su Espíritu Santo con nosotros, y es en nosotros donde se ve cumplido esa promesa de Dios, donde ahora nosotros que somos su casa, somos casa de oración. Dicho eso, entonces, démonos cuenta que la gracia, que el regalo que Dios nos dio, no solo fue o sea, fue para nuestra salvación, pero parte de nuestra salvación, parte de los atributos o propiedades que hemos adquirido nosotros, es ser una casa de oración para Dios. Somos templo del Espíritu Santo, somos casa de oración para Dios. Y hay que tomar eso en cuenta y hay que tenerlo en mente, porque sin eso, pues, ¿cómo vamos a crecer en el Evangelio? ¿Cómo vamos a reflejar a Cristo, ¿no? Yo creo que sería imposible hacerlo. También vimos la semana pasada cómo en esta época se está levantando fuertemente frente a nuestros ojos un muro de doctrinas que ya de manera abierta están atacando la figura de Jesucristo. Están atacando la palabra de Dios y más aún declarando que todo ello y Dios han sido un engaño en el cual han anestesiado a la humanidad, pero en medio de todo ello se ha levantado el cuerpo de Cristo, que somos nosotros, compuesto de nosotros, de aquellos que le hemos recibido como Señor y como Salvador, morando en nosotros su Espíritu Santo. Y voy a agregar un poquito esto. Lo que dentro de ese muro de testimonios que está Se oye muy levantando, bajito tu voz, hermano. Muy a bajito, o ver ahí, sea, ahí está. ok, dentro de ese muro de testimonios que se está levantando, voy a tratar de corregirlo aquí mismo. Ah, que sí. Ahí, ¿qué tal se escucha? ¿Mejor? Ok. Quiero puntualizar en lo siguiente. Dentro de ese muro de testimonios, y que fue lo que más nos debe alarmar, está está el testimonio de judíos. ¿Quiénes son los judíos? Es el pueblo que Dios eh, eligió para dar testimonio del Dios único, del Dios verdadero. Y si ellos salen con esa imagen que representan para todos aquellos que no tienen a Cristo, para todos los que no reconocen el nuevo evangelio, entonces pongamos en sus zapatos, ¿no?
Si no reconocen el Nuevo Testamento, pues, ¿dónde está su mirada? Su mirada está en la Torá, en el Antiguo Testamento. Entonces, lo que ellos hablen para estas personas, pues va a ser un testimonio relativamente fuerte, ¿no? Entonces, si ellos se levantan a decir que Cristo es una mentira, si ellos se levantan a atacar el Evangelio de Jesucristo sin siquiera poner o dar ese voto de confianza a las palabras de Jesús y descartándolo deliberadamente y de manera contundente, pues bueno, pues habrán algunas personas que desechen o descarten no solo el Evangelio de Jesús, sino por completo la Biblia. Entonces, es a lo que yo me refiero con un muro donde para algunos va a ser motivo de apostatar de la fe y un muro para que no entren a la fe, para que no entren al Evangelio. Sin embargo, lo que nosotros vamos a reflexionar aquí es nuestra situación como evangelistas, como aquellos que estamos llevando la palabra de Dios a otros hermanos. Entonces, dicho eso entonces, y poniendo este fundamento, y para los que no nos ven, que tal vez no conocen de la palabra o aún no han profundizado en ella, no importa que tomen el estudio, al contrario, sirva este estudio para inspirarlos en su fe, en su crecimiento y conocimiento de Dios, para acercarse a la cruz, para acercarse a los pies de Cristo y poder degustar y adquirir esa gracia inmerecida, ese regalo inmerecido que Dios tiene para ustedes y les está esperando. Dicho esto, veamos lo siguiente. Qué importante ya es que nosotros despertemos a la conciencia de que en Cristo somos templo del Espíritu Santo y casa de oración para Dios. Qué importante es esto. Siendo esto así, ¿qué podemos afirmar? ¿Qué es el Antiguo Testamento? Pensémoslo por un momento. ¿Qué es el Antiguo Testamento? ¿Qué es este legado? ¿Qué es esta herencia que nos ha dejado Jesucristo en su Evangelio, en el Nuevo Testamento? Y creo yo que la clave para develar este misterio lo podemos encontrar en Mateo 5:17. Se los voy a leer para ustedes, si gustan verlo en sus Biblias, adelante, pero para la cronología del estudio se los voy a leer. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Entonces, primeramente, veamos que el capítulo 5, Jesús está hablando de de las bienaventuranzas al pueblo judío, diciendo lo siguiente, y voy a citar estos dos versos y una fracción de ellos. Vosotros sois la sal de la tierra, verso 13, vosotros sois la luz del mundo, verso 14. ¿Y por qué inicia así Jesucristo? ¿Alguna vez se lo han pensado? ¿Por qué el pueblo judío es el pueblo de Israel? Es un pueblo que está llamado para dar testimonio del Dios verdadero. Y estando Cristo de cuerpo presente, su tiempo había llegado para alumbrar al mundo. Esa es la invitación que les está haciendo a ellos. Pero como la higuera que no dio fruto, ellos tampoco lo dieron y lo rechazaron, ¿no? Veamos el verso 5:16. La sal en aquel tiempo, bueno, no lo voy a leer, pero ustedes lo quieren leer, es verso 5:16. Entonces veamos que la sal en aquel tiempo era muy importante, porque sin refrigeración en aquellos días, pues la sal ayudaba a salar la carne. Era de suma importancia para salar los alimentos, para que no se pudrieran, para sostenerla. Sin embargo, Jesús habla del pecado en la carne, carne que debe de ser salada por la fe en Dios. Entonces, de alguna manera, Jesucristo nos está diciendo a nosotros que sin, o le está diciendo al pueblo de Israel, sin la fe de ustedes no se puede salar la tierra. Y sin salar la tierra, pues consecuentemente, o sea, sin el pueblo, sin ustedes, el pecado que hay en el hombre va a pudrir la carne.
Y veamos un pequeño detalle para tratar de entrar a ese mensaje que que Jesús le estaba dando a los judíos, con la palabra sal, que esta palabra sal originalmente es la palabra jalas. Y la intención de su significado original es figurativamente prudencia, sal. Y la palabra tierra que usó para expresar Jesús fue G. Esta palabra G es una contracción de una palabra primaria, suelo, por extensión región, o la palabra sólida o todo el globo terráqueo. Y él estaba señalando con ello a todos los ocupantes del suelo, de la tierra, a todos los terrestres, a todo el territorio de la tierra. Entonces vemos que Jesús, al decirnos, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Cuando Jesús está hablando de que no viene a abrogar la ley, Jesús lo dijo con la palabra cautaloque, que significa soltar, demoler, específicamente detener por la noche. O sea, vemos que Jesucristo dice, yo no vine a detener la ley, yo no vine a romper la ley, yo no vine a dejarlos en la oscuridad, que es otra de las definiciones. ¿Cuántas personas encontramos ahí en el mundo que piensan que por tener fe en Dios o fe en Cristo o fe en la religión que profesan, ellos están libres de las consecuencias del pecado, pero no de las consecuencias de las que todo el mundo habla, como que bueno, es que tus actos tienen consecuencias, o sea, hablando de la consecuencia física, ¿no? Como decían, a toda acción corresponde una reacción. Jesús no está hablando de esas consecuencias. Él está hablando de una consecuencia en donde tú vas a morir y tu carne va a matar a tu espíritu. No vamos a entrar a fondo a ese tema, ¿eh? Entonces, vemos que Jesús no viene a romper con eso, pues vino a cumplir la ley. Y cumplir, esa palabra cumplir, es una palabra que es la palabra leró y expresa, chequen esta situación, la palabra leró expresa rellenar un hueco, proveer, influenciar. Marquen la palabra influenciar. Hemos dicho en contadas ocasiones que la gracia es la influencia divina en el corazón y su reflejo en la vida. Y vemos pues aquí que cuando Jesús dijo, yo vengo a cumplir, dijo, vengo a influenciar. Vamos a sustituir la palabra, dice, no penséis que he venido para demoler la ley o los profetas. No he venido para demoler, sino para influenciar. Graben esto en sus mentes. Jesús vino a influenciar. Y también dentro de ese significado, dentro de los significados de esta palabra leró, hay uno que me llamó mucho la atención y es ejercer un oficio. Entonces vemos que esta palabra leró es influenciar y ejercer un oficio. ¿Y qué oficio es este? ¿De qué oficio se está refiriendo Jesucristo? Pues yo pienso, después de todo este tiempo que llevamos de ser influenciados por su palabra, de ser influenciados por su evangelio, ¿qué pienso yo que es? Que el oficio que vino a ejercer es de ser nuestro pastor, de ser nuestro Señor, de ser nuestro Salvador, de ser la influencia divina en nuestros corazones. Efesios 2:8. No lo voy a leer, pero les dejo la cita, Efesios 2:8. Y veámoslo más claramente en estos versículos. Si quieren acompañarme a leer, es Romanos 8:2-3. Muchos ya lo conocen, pero estas palabras de Pablo, que Jesús influenció en Pablo a través de estos versículos, son muy relevantes, sobre todo para entender lo que viene a colación de este estudio. Se los voy a leer. Porque la ley del Espíritu porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús
me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dos aspectos fundamentales. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, en Cristo, me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Verso 3. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo Jesús, a su Hijo, en semejanza de carne de pecado, y a causa de él, da cumplimiento de ella. Creo que aquí en mis apuntes no está completo, o yo no estoy satisfecho con esto. Así que se los voy a leer directamente. Dice así: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil de la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por favor, anoten aquí en sus Biblias: la justicia de la ley se cumple en nosotros. Y recordamos el verso en Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley. Mezclado todo esto, ¿qué nos estaría diciendo? Señores, no piensen de verdad que ustedes recibieron a Jesucristo para evitarse de las consecuencias del pecado. No es cierto, ustedes recibieron a Cristo, todos nosotros hemos recibido a Cristo. Y si tú no has recibido a Cristo, recibir a Cristo es para que se cumpla la justicia de la ley en cada uno de nosotros. Una vez más vemos que es la influencia de Jesucristo lo que va a hacer cumplir la ley en cada uno de nosotros. Es muy importante tenerlo esto bien metido en nuestras mentes. Porque todo aquel que trata de agradar a Dios sin Cristo, intrínsecamente está caminando bajo la ley. ¿Y acaso no? Las religiones que no están bajo la gracia, sí o no caminan bajo la ley, piénselo tantito. O sea, si yo estoy en una religión, si yo no estoy bajo la influencia de Jesucristo, de acuerdo a la palabra de Dios, yo estoy tratando de hacer cumplir la ley. Pero yo, ¿qué vemos en ello? Que el Antiguo Testamento sin Cristo son las obras del hombre intentando agradar a Dios por medio del cumplimiento de las leyes. ¿Y qué pues representa todo esto a nosotros? Hay que captarlo, ¿no? Hay que abrir el entendimiento. Si tú vienes a una congregación, a una iglesia, llámale como tú gustes, católica, cristiana, y crees que por tu buena conducta, por cumplir los mandamientos o los dogmas de fe, como se les dice, vas a agradar a Dios, estás equivocado. Porque lo que verdaderamente tú estás haciendo con esta actitud es querer cumplir la ley, pero en tus fuerzas. Y ha quedado ya bien demostrado por el pueblo escogido de Dios, por aquel que fue llamado a ser luz del mundo, que el hombre sin Cristo no puede cumplir la ley. Esto está súper claro. Ya lo vimos en la parte de algunos de los estudios en Romanos 1, donde dice que Pablo le dice a los romanos, pero a los hermanos, que estas personas, por no tomar a cuenta a Dios, fueron entregados a una mente reprobada. Siendo así que la luz de su pueblo escogido no ha resplandecido. Pero sí les aseguro una cosa, va a resplandecer en los tiempos finales. Pero van a tener que atravesar todavía una tribulación y una serie de acontecimientos que ya están profetizados. A eso han sido llamados, y parte de ello pues, por rechazar a Cristo. Y si tú también, o quienes nos miran, caminan en una religión y no en una relación, tu esperanza a la que estás aspirando, pues
Discúlpame que lo compartamos aquí y todos los que están en el grupo o la mayoría de los que estamos aquí presentes en este estudio te lo pueden constatar. Tu esperanza es vana. Brother, de verdad, le estás echando muchas ganas, Dios ve tu fe, pero tu esperanza es vana. Estás engañado. Es por ello que estas palabras de Jesús, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarlas, sino para cumplirlas. Estas palabras deben de entrarte a ti, a mí y a todos hasta el tuétano de nuestra mente. Esta promesa también nos aplica a nosotros, para que no pensemos que sin Cristo y alejados de la palabra de Dios, nuestra fe será agradable a Dios. Esto de ninguna manera. Pero por ello Cristo es quien viene a llenar ese hueco que faltaba para reconciliación entre el hombre y Dios. Cierra la brecha y es bajo su influencia que nosotros podemos cumplir la ley. Hermanos, es importantísimo que ya maduremos y prediquemos que Jesús es la influencia que viene a tu vida no para abrogar la ley, sino para cumplir la ley en tu vida. Y es por ello que la palabra charis, de la que tanto hemos compartido aquí, expresa, en su significado expresa la influencia divina en el corazón y su reflejo en la vida, incluyendo la gratitud. Ese reflejo del que está hablando esta palabra es Cristo. Es Cristo llevándote al cumplimiento de la ley. Ahora bien, el Nuevo Testamento es entonces el reflejo de Jesucristo en la vida de los apóstoles y de su iglesia y de todas las personas que desde ese tiempo hasta nuestros días continúan reflejando, alumbrando al mundo. Veamos que solo es por la influencia de Jesucristo que tenemos nosotros este libro maravilloso que es la Biblia. Si todos ellos no hubieran recibido la influencia de Jesucristo, no estaría escrito. Este libro no estaría escrito, no tendríamos Apocalipsis, no tendríamos absolutamente nada. ¿Creen acaso entonces que cualquiera de nosotros va a poder hacer algo o va a poder cumplir el llamamiento que Dios le dio sin la influencia de Cristo? ¿En serio lo creen? Si tú tienes un llamamiento a ser apóstol, digo, ¿qué apóstol? Lo retiro, lo retiro, lo retiro, lo retiro. Si tú tienes un llamamiento, quise decir que tú tienes un llamamiento a ser pastor, si tú tienes un llamamiento a servicio de la iglesia, ¿de verdad crees que lo vas a hacer sin la influencia de Cristo? Sería tanto como decir que sin la influencia de Cristo podemos escribir todo esto. De verdad, yo no sé quién se atreve a hacerlo, pero pues ya también en estos tiempos que estamos viviendo, ahora sí me va a soltar tantito, en estos tiempos que estamos viviendo, ya hay algunos que se atreven a decir que van a reescribir la Biblia. ¿De verdad? Pero más allá de hablar de lo que está pasando en el mundo, quiero que lleven esto a sus vidas. Vean este ejemplo que Jesús nos está poniendo. Él trajo este libro y su evangelio a nosotros, y si no, lean el principio del Apocalipsis. Yo, Jesucristo, revelo. Es Jesucristo el que nos está revelando. Entonces, si Dios nos está demostrando que bajo la influencia de Jesucristo es que podemos gozar nosotros de la palabra completa de Dios, de este libro cerrado, sellado, al que ya no se le puede agregar ni quitar nada. Si Dios nos está demostrando eso, de verdad no seamos tan insensatos de pensar que sin la influencia de Jesús en nuestras vidas vamos a poder cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros. Sea tu casa, sea con tus hijos, sea con tu esposa, con tu matrimonio. De verdad, sin la influencia de Cristo, no pienses que lo vas a lograr. Entonces, bueno, cada uno en este estudio y cada uno que nos está viendo están llamados a ser el reflejo de Cristo en su corazón. Ese es el regalo inmerecido, porque apartados de Dios nada podremos hacer,
pero en Cristo somos llamados, y los voy a citar con las palabras de Pedro. Lo que dice Dios que somos nosotros en Cristo. Y voy a citar las palabras de Pedro. Si alguien nos quiere acompañar en la lectura, es Primera de Pedro 2:9. Esto es lo que dice Jesucristo que somos nosotros. Recuerden lo que Cristo le dijo al pueblo judío que era. Les dijo que eran la sal de la tierra, la luz del mundo. Ahora vean lo que Dios le dice al pueblo adquirido por Jesucristo. Y en las palabras de Pedro dice así. Vamos, Primera de Pedro 2:9, porque si nos inspiramos más, nos seguimos leyendo. ¿Por qué no? Entonces vamos, Primera de Pedro, capítulo 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido. Si tú tienes la influencia de Cristo en tu corazón, te voy a decir lo que eres. Hoy te voy a decir cuál es tu identidad. Tú eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es lo que somos. Si tú que nos estás viendo quieres recibir tu herencia en Cristo, acércate a Jesucristo, recíbele como Señor y Salvador, porque tú estás llamado a ser linaje escogido, tú estás llamado a ser real sacerdocio, gente santa, en otras traducciones, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Y para los que tienen hijos, yo les invito a que en las mañanas o en las noches, si tus hijos ya recibieron a Cristo en su corazón, les recuerdes lo que son. Les recuerdes que son linaje escogido, que son real sacerdocio, que son gente santa, que son un pueblo adquirido para Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas a la luz. ¿Y cómo lo vamos a anunciar? Porque Jesús se va a reflejar en nuestras vidas. ¿Y qué es ese reflejo que las personas van a ver? El reflejo que van a ver es el cumplimiento de la ley en nuestras vidas. Y díganme si no, y se los dejo a todos de tarea, revisen todo el Evangelio, toda la vida de Jesucristo, y díganme a alguien que no haya creído en Jesús, que no haya sido apartado del pecado. Todas las personas que creyeron en Cristo se apartaron del pecado y empezaron a reflejar esa santidad de Jesús que hoy tenemos acceso nosotros más que nunca. Y más que nunca debemos de hacerlo. Debemos dejar que Cristo sea ese reflejo en nuestras vidas. Porque muchos quieren salvar a los niños, muchos quieren salvar a las personas y van y se meten en organizaciones y en esto, cuando realmente el único que puede salvarnos a nosotros de esta perversa generación es la influencia de Jesucristo a través de nuestras vidas. Y yo les invito ahorita en este tiempo para todos los que nos ven, si no has recibido a Cristo, si por algún motivo no te sientes bien, sientes que tu vida no ha llegado por buen rumbo, y si alguno de nosotros que están ahorita en este estudio, que nos están viendo, sienten que realmente no han dejado que la influencia de Jesucristo sea manifestada en todas las áreas de sus vidas, pues este es el tiempo para que nos acompañen en esta oración, para que todos juntos digamos, Señor Jesús, gracias te damos por este tiempo, por este estudio. Gracias te damos por tu misericordia, Señor. Te pedimos, te bendecimos, Señor. Te alabamos. Y pedimos ahora que nos pongamos a cuentas contigo.
Unos por estar tan apartados de tu influencia. Otros porque no hemos permitido que tu influencia sea manifestada y gobierne todas las áreas de nuestras vidas, porque nos sentimos equivocados al decir que eres nuestro Señor, que eres nuestro Salvador, y que aún tenemos áreas de nuestras vidas donde estamos gobernando nosotros o donde están gobernando otras influencias que no es la tuya. Te pedimos hoy que derrumbes todas esas barreras, Señor. Te pedimos perdón por esos pecados, por esas faltas que tenemos escondidas, para que con tu influencia y llevándonos cautivos a tu pensamiento, hoy siendo y seas tú nuestro Señor y nuestro Salvador, porque Dios te resucitó entre los muertos, para que yo y mi casa seamos salvos, para que seamos linaje escogido, real sacerdocio, un pueblo adquirido para ti, Señor, para Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos y que así sea hecho en nuestras vidas. Amén. Bueno, hermanos, llegamos al final del estudio. Como siempre, estamos, pues, ocupándonos para que, pues, estos estudios sean lo más claro posible y no dejando de invitarles a que profundicen más en los temas que aquí compartimos, no solo con lo que se expuso, sino invitándoles a que escudriñen por otras áreas para confirmar que lo que estamos hablando es verdad. Y puedan en un momento dado, la próxima semana, compartirnos o complementarnos algo más respecto a lo que aquí se compartió. Y bueno, como tenemos, como siempre, nuestro tiempo de charla entre todos nosotros está abierto. Tenemos todavía unos minutos, bastante tiempo para platicar y compartir. Y bueno, cedo la palabra y los micrófonos a quien quiera. Oye, salió un favor, ¿no? A ver si los hermanos pueden poner en el chat su nombre, los que tienen un sobrenombre en su teléfono, en su tableta, porfa, ¿no? Para poder hacer el registro Escribe, de las sí, pues personas, ¿no? escríbelo ahí en el chat Ok, para que dejes que compartamos aquí ok. nosotros. Sí, adelante. Pues seguimos aquí esperando sus comentarios. Muchos de ustedes tienen algo que compartir, por favor, complementenos todo lo que gusten. Bueno, pues cada día vemos más que los estudios nos dejan muy pensativos. Yo creo, ¿no? Que cada vez. Josué, adelante. Ahí vi que abriste tu Es micrófono. hermano, pues, bueno, la verdad hace unos meses aproximadamente, bueno, no meses, como un mes y medio, pues, de hecho estaba pasando lo que llegas a mencionar, ¿no? Que mucho hacemos, pero pues realmente aún ahí sentimos que no tenemos rumbo, que vamos por un mal rumbo que a lo mejor no es el de Dios, o vamos o hacemos muchas cosas, no vemos resultados y decimos, oye, pero pues es que me estoy esforzando, ¿no? Me estoy esforzando a lo mejor por ser un buen papá, por ser un buen hijo, bueno, en familia, ¿no? Por ser un buen esposo y así, como que no vemos así como que a veces la mano del Señor ahí, ¿no? En los resultados, ¿no? Mejor dicho. Y pues realmente por esa parte pues me empecé a frustrar bastante. De hecho, sí, apenas estoy siendo como que ese estado depresivo que todo eso me empezó a generar. Y Ujú. algo que me pareció yo platicar primero con Dios, ¿no? Y también pues lo platiqué con mi esposa. Y pues hay una parte que sí, yo no, pues no entendía y también se lo externé a mi esposa. O sea, digo, es que, o sea, realmente muchas cosas que yo ya leí de la Biblia, o sea, versículos me los sé, la que muchas prédicas dicen, pues ya me los sé, o sea, como que no es como que haya falta de conocimiento en ese lado. Y ella lo que me llegó a decir es que no vemos a lo mejor a veces a Dios solamente como Señor, y está bien, pero pues también a lo mejor nos hace falta ver a Dios como esa parte de Padre, ¿no? Y dice, entonces, pues sí es importante no solamente ver a Dios como solamente una serie de reglas, ¿no? Como hacer, otras palabras como la ley, ¿no?
es algo que tengo que cumplir y que tengo que hacer, sino que realmente el sacrificio de Cristo y todo lo que pasó en la cruz del Calvario, que al final fue o él pagó el resultado, las consecuencias de mi pecado, no son para que yo busque hacer las cosas bien para tener buenos resultados, sino realmente es para que yo en primera instancia busque de Dios, en primera instancia busque su reino y su justicia, que lo busque realmente como un hijo a un papá, que a partir de allí pues todo lo demás se empieza a desenvolver y realmente a partir de esa comunión que empezamos a tener con Dios es cuando empezamos a hacer las cosas que a Dios le agradan. No al revés, no hago las cosas que a Dios le agradan para tener una relación con Dios, sino hacer lo que a Dios le agrada es la consecuencia de tener una relación con Dios. Honestamente es algo en lo que pues sí me cuesta bastante pues trabajo, realmente me cuesta bastante trabajo pues entender como que esa parte de Dios, digo, sí es un tanto difícil en la práctica, creo que expresarlo con palabras es un tanto más sencillo, pero pues sí veo, ¿no? Como que esa diferencia entre hace unos días y el hoy, ¿no? O sea, a pesar de que, o sea, pues, digo, al final es algo, creo que gradual, sí es al final que hay áreas en nuestra vida que a lo mejor no dejamos que Dios entre o que Dios trabaje en esas áreas. Y quizás muchas veces por eso pues estamos así como que pues nos sentimos que en ciertas áreas de nuestra vida como que vacíos o insuficientes, pero más que nada yo creo que va relacionado con eso, que como mencionas, que al estar a lo mejor en cierta parte endurecidos, inclusive en confiar en nuestras propias fuerzas o en otras influencias, pues no dejamos que Dios trabaje en esas partes. Y pues Dios quiere trabajar, pero pues también si nosotros no queremos, pues tampoco es como a fuerzas, ¿no? De eso sí, nos va a dejar vivir nuestras consecuencias y no precisamente para destruirnos, sino para que nos demos cuenta que pues realmente separados de él nada podemos hacer. Y bueno, hasta aquí pues mi experiencia más reciente, ¿no? Mira, no te vayas, no te vayas. Te voy a contestar. Y sí, yo- Chécate esto. Tú mencionaste algo muy importante, dijiste, es muy difícil a veces expresarlo con palabras. Y yo les digo a ustedes, exprésenlo con Biblia. Si algo no está bien, busquen definir lo que no está bien con Biblia. Esto es, hermanos, dice Pablo, amados, amaos a vuestras esposas como vaso más frágil. Digo, Pablo, Pedro, en fin. Amados, amaos a vuestras esposas como vuestros propios cuerpos. Entonces, ¿qué me doy cuenta yo? ¿Sabes qué? No estoy amando a mi esposa como mi propio cuerpo. ¿Sabes qué? No estoy amando. Entonces me empiezo yo a delatar delante de Dios y eso se convierte en oración. Por eso el título del estudio, ¿no? El título del estudio es que somos una casa de oración. Entonces conviertan eso en Biblia, conviertan eso en oración. Oye, padre, estoy leyendo aquí que yo no debo de airar a mis hijos, pero yo soy un padre que pone a celo a sus hijos, que los aira, que los reta. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué acaso no eres la influencia en mi corazón? Pues rompe lo que está impidiendo que tu influencia me aparte de airar a mis hijos, me aparte de maltratar a mi esposa, me aparte de insultar a mi hermano. Y ahí entonces empezamos a tener una comunicación más sana con Dios. Ya no es una comunicación donde estamos ocultando nuestro pecado, sino es una comunicación en donde le estamos manifestando nuestra incapacidad de ver manifestada cierto rasgo en nosotros que proviene de Él. Y si hay un rasgo de Cristo que proviene y que no vemos reflejado en nuestra vida como la mansedumbre, el dominio propio, el amor, pues bien podemos ir a los pies de Cristo a decirle, Padre, hoy me encuentro afligido porque no veo manifestarse en mí
esta parte de ti y derriba esas barreras para que hoy yo pueda manifestar la plenitud de lo que tú eres. Y entendiendo eso y viéndolo con esta forma, tendremos la esperanza y cultivaremos y aumentaremos nuestra fe de que Dios, como buen padre, dará a sus hijos lo que le pedimos, pero hay que pedirlo bien, como se dice, ¿no? Pidan bien, hay que pedir bien. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Todavía tenemos tiempo. Bueno, pues si quieren damos por terminado el estudio, porque sé que algunos tienen que entrar a algunas otras clases y no quisiera ya extenderme más de todo esto. Y bueno, damos gracias a todos los que están aquí presentes y nos despedimos. Que estén muy bien. Hasta luego.